sexual, etcétera, tienen que ser en Venezuela punto de discusión, porque a través de esos temas podemos salirnos de las discusiones estas donde uno se enreda, que son como la arena movediza, ¿te acuerdas que uno se metía y se iba hundiendo? Porque cuando hay una crítica al gobierno es que me quieren tumbar. Y luego cuando el gobierno hace una cosa es que hay que tumbarlo. Sí. Entonces ahí no puedes discutir nada. Hay que meterse para reforzar la institucionalidad, los debates y la democracia en este tipo de temas. Porque además permiten que las sociedades avancen. Cuando discuten, avanzan. Hay un artículo de Luis Fuenmayor Toro, el rector de la UCB, sobre el aborto, y es genial el artículo, porque él toca todos los puntos. O sea, defiende a los que se oponen al aborto, pero también considera los puntos de vista de quienes piensan lo contrario. Y para eso debe seguir el debate. Hay una película ahorita de The Avenger, con Thor, que parece que las amazonas tienen dos de ellas una relación afectiva. Nada sorprendente porque ahora Hollywood, o sea que Hollywood tiene tiempo promoviendo la diversidad sexual, el entendimiento de clase, actuando contra el racismo y contra la exclusión. ¿Te acuerdas de aquella película Moonlighting que le ganó a La, que uno no entendió por qué? Sí. Porque esa película era burda de mala. Sí. Horrible película. Pero era la política, pues. Era la política. La verdad. Ahora, el mensaje. En Venezuela, después de la marcha del orgullo gay y la discusión que tuvimos aquí, se prendió un zaperocón. Sí. Porque ahora hay linchamientos de todos lados y posiciones fuertes. Y además un ejército que el que se equivoque en el tema se lo comen en las redes. Uy, sí. Se lo tragan. Hay una intolerancia también en entender que esto es un debate para abrir puertas, no para cerrarlas. Y entonces ha ocurrido que Maribel Castillo ha señalado que ella es víctima de agresiones de los grupos de LGTBI y se mete con Iris, se mete con Richel, y asume una postura, bueno, en defensa de lo que ella cree son sus valores y principios, que es oponerse al aborto. Como la indiciada es Iris. Sí. Y este debate aquí, bueno, lo de Carlos Prósperi es una señal. Creo que a nadie le han dado más duro en las redes que a Carlos Prósperi. Tanto que uno dice, oye, no comments. De todo tipo. Es culpa tuya. Es culpa tuya. Él dijo que era culpa mía, pero yo más bien lo defiendo él. Yo creo tú le que echaste un una error lo ayudadita. comete cualquiera, ¿no? Tú le echaste una ayudadita. Bueno, señora Iris, métase. Arranquen su tema, pues. Mira, no, yo creo que ciertamente, yo siento que nos estamos cerrando a debates que sí son verdaderamente importantes. Yo escucho y leo a muchos dirigentes políticos o a algunos dirigentes políticos, sobre todo conservadores, ¿no?, que dicen, bueno, pero es que hay temas más importantes en Venezuela. No hay temas más importantes en Venezuela. Todos los temas son importantes, porque cuando tú hablas de derechos y de derechos humanos, todos los temas son importantes. Además, tú tienes en Venezuela una crisis muy compleja, una crisis que es económica, que es social, que es una crisis de salud, que es una crisis política, que tiene muchísimas vertientes y que generan en sí mismo unas consecuencias que se atienden de manera diferenciada. Si eres mujer, si eres niña, si eres pobre, si eres gay, si eres lesbiana, tiene unas consecuencias y un impacto distinto en esas poblaciones. Por eso esos temas son importantes. ¿Es importante la eutanasia? Sí, es importante, porque el impacto económico, el impacto de nuestra situación económica no es el mismo para una persona que se está muriendo de cáncer y que no tiene hospitales que le garanticen una calidad de vida para morir tranquilo, que tiene cáncer terminal. No es igual a una persona que de repente tiene una diabetes y tiene un familiar afuera que le manda sus pastillitas. Entonces no es igual. Entonces hay que hablar de eutanasia porque hay que darle a los pacientes terminales de cáncer una muerte digna. Por ejemplo, hay que hablar de la sexodiversidad y de los derechos de la comunidad LGTBI porque mujeres transexuales tienen que recurrir a un trabajo sexual para sobrevivir porque las fuentes de trabajo para ellas están limitadas. Esa es una verdad y es una realidad. Que se les niega el derecho al trabajo a los hombres gay porque se les vincula con el VIH. Y entonces en una situación, en una crisis como la de Venezuela, en donde no hay tantas posibilidades de un empleo formal y además unas personas están excluidas de esa posibilidad, hay que dar esos debates. ¿Hay que hablar de aborto? Claro que hay que hablar de aborto,
porque a veces lo vemos desde el punto de vista religioso y la vida, y no estamos viendo el impacto social que trae consigo, social y económico, que trae consigo la maternidad de jóvenes, adolescentes y niñas, inclusive de 11, 13 años, que no están preparadas para ser madres, que llegan a los 17 años y tienen 3, 5, 7 niños y que constituye un gasto para la sociedad. Hoy, cuando llegué, la diputada de nosotros de Cambiemos, María Gabriela Uzcategui, me cuenta que estuvo en Monagas el fin de semana, en tu tierra, por cierto, atendiendo el caso de unos niños que pedían. Y me contaba de un caso de una madre que tenía 7 niños y tenía unos 20 y tantos años, y ninguno de los niños tenía ni siquiera partida de nacimiento. Entonces vemos las problemáticas desde la religión, desde el amor, desde el afecto, y no estamos generando un análisis realmente profundo de la situación. Y yo creo que por eso es que esos debates deben abrirse más allá de lo ideológico y de lo religioso, Kiko, desde una visión de Estado y desde la visión de la crisis que está atravesando nuestro país. Yo le voy a agregar una visión a esto. El problema es que el mundo que tenemos hoy no es el mismo mundo de hace 100 años. Empecemos por allí. Empecemos por entender que estamos en un mundo globalizado que avanza vertiginosamente, que las realidades sociales, económicas y políticas cambian como cambia el modelo de un celular. Y eso tienen que entenderlo principalmente nuestra clase política. Claro. O sea, la señora Maribel, llámese Maribel, Petra, Pedro, Juan Guaidó, Maduro, Diosdado, como se llame, la clase política tiene que entender que se enfrenta a un mundo, y si aspiran además gobernarlo, tienen que entender que ese es un mundo ahora lleno de desafíos, de diversidad, de pluralidad. Y la iglesia, fíjate, una institución de más de 2000 años, lo que pasa es que precisamente la iglesia también es ejemplo de esa resistencia a ese debate. Tenemos que entender que la homosexualidad y que el tema trans y que todo el tema de la comunidad LGBT no lo podemos abordar de la misma manera que lo abordábamos hace 50 años atrás. Que el tema del aborto ya tampoco podemos verlo con los mismos ojos de hace 10 o 15 años atrás. Y todos estos temas que la gente cree que de verdad son superfluos, pero no lo son, porque precisamente tienen que ver con parte de ese debate que tiene que existir para que se legisle y se establezcan normas que nos permitan la convivencia, porque si no, cuando se pierde el Estado de Derecho, cuando se pierde la regla y el orden de la ley, ¿qué es lo que viene? Bueno, el enfrentamiento. Entonces mañana vamos a ver a gente entonces de la comunidad LGBT y trans, agrediendo de repente a religiosos y viceversa, y eso no es lo que queremos. O sea, lo que nosotros tenemos que evitar, y para eso es que se legisla, evitar entonces ese estado de barbarie donde nos matamos unos con otros para tratar de establecer o de imponer el respeto de nuestros derechos. Hay que hablar de todos esos temas y hay que entender de que sí, de que hay principios morales. Yo me considero una social liberal, o sea, yo tengo un poquito de conservador por allí. Tú eres conservadorcito a veces. ¡Ay, oh! Pero es que hay un equilibrio, ¿ves? Cuando ella se me pone conservadora, yo le digo, pero mira, Indira, tal cosa, y ella dice, bueno, no había visto, sí, es verdad. No, es que fíjate que el tema del ser conservador es un tema de cómo puedes llevar, yo soy conservadora de la puerta de mi casa hacia adentro, pero cuando ya yo asumo una postura pública, política, yo no puedo ser conservadora porque ahí es donde la flexibilidad del pensamiento, que es una de las cosas que yo más defiendo, es lo que se impone, porque cuando yo pretendo ser política o cuando yo pretendo hablarle a una audiencia, ya no puedo pensar en los gustos o en los principios de Indira Urbaneja, sino en los gustos, en los principios y en las normas que incluyen a la mayoría. Es una reflexión que he hecho yo. Ya va para decirte algo. No puedo hablar tampoco. Tiraría. Para decirte algo importante. Dictadura. Para decirte algo importante, Kiko, que yo creo que es muy importante que lo sepan y que lo escuchen y lo entiendan nuestros dirigentes políticos. Además, tú debes entender, todos deben entender, que cuando se dedican a la política, ustedes van a ser objetos de críticas. Claro. Siempre van a ser objetos de crítica. Mucho más cuando tienen cargos de elección popular. Claro. Y si no saben tolerar eso, y si no saben medir eso,
Y si no saben trabajar con eso, ustedes no están preparados Que se ni queden para en su la casa. política ni para el ejercicio del poder. Reflexiones, señor Kiko. No, ahora no, ahora vamos para el